Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Sean todos y con ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que en esta oportunidad nos da nuevamente de poder estar reunidos, amados hermanos, estudiando la palabra del Señor. Agradeciendo a todos y cada uno de ustedes, como siempre, la sintonía, la deferencia que tienen para esta emisora en el transcurso del día, de sintonizarla en sus diversos programas, y a todas esas personas que nos hacen el favor de hacernos parte de sus actividades cotidianas, sintonizando esta emisora desde la mañana hasta el cierre de transmisión. Muchísimas gracias. El deseo de nuestro corazón es que Dios esté bendiciendo a todos y cada uno de ustedes abundantemente, y que aquellas pruebas, situaciones, complicaciones o eventos que generalmente puedan darse, el Señor le dé a usted la sabiduría, el entendimiento, la guianza, o que usted pueda observar cómo la mano del Señor obra en favor de usted en medio de todos esos acontecimientos. Y bien, amados hermanos, quisiera que en esta noche repasemos la parte final del capítulo número 12, verso número 40 de el Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar a ir a lectura, capítulo 12, verso 40 en adelante del Evangelio de Lucas. Dice la escritura, o leemos en la escritura, mejor dicho: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y bien, entonces, amados hermanos, hemos leído en esta porción de la Escritura algunas cosas que yo considero importantes que analicemos. La primera es que el Señor vuelve a enfatizar el hecho de que debemos de estar preparados, amados hermanos. El Señor, pues obviamente, una de las cosas que mandó con mucho énfasis, amados hermanos, con mucho denuedo, exhortando a la iglesia a que esté preparada, es a velar. No lo mandó a hacer otra cosa. No mandó a fechar, no mandó a fijar un día o a proclamar un día o a proclamar alguna actividad específica que anuncie su retorno. Sí nos mandó a pregonar su retorno, eso sin lugar a dudas, y a esperar el retorno, a velar
que estemos preparados para que cuando ese retorno se efectúe estemos preparados. Eso sí lo mandó el Señor, amados hermanos. Pero en ningún momento ha dicho Él que se pongan fechas. Ya hemos platicado, amados hermanos, de algunas personalidades de años anteriores que nos han antecedido y que en algún momento de su vida, emocionados por la cantidad de información y la cantidad de acontecimientos que habían visto en la Biblia, les dieron alguna luz en algún momento de decir: en tal fecha vendrá el Señor. Sin embargo, el Señor al día de hoy no ha regresado aún. Y lamentablemente, amados hermanos, este tipo de situaciones que se han dado han provocado que mucha cristiandad, muchas personas dentro del ámbito cristiano se aparten del camino, pensando que fueron engañados, aduciendo que el Señor no viene, que es mentira lo del regreso del Señor, y ese tipo de situaciones en diversas formas y en diversas expresiones y en diversos argumentos, a tal punto que ahora, amados hermanos, hay pastores que están predicando en contra del regreso del Señor, es decir, argumentando que el Señor ya no va a venir o que su segunda venida es eminentemente espiritual, y sacando de contexto muchos versículos, amados hermanos. Nosotros creemos firmemente en que el Señor prometió que va a regresar, y Él cumple, así como se dio la primera venida, amados hermanos, y tuvo un tiempo de espera también. De igual forma, la segunda venida tiene esa misma tónica, es decir, ha sido anunciada, ha sido proclamada, está siendo proclamada aún por algunos sectores, tal vez ya no muchos, pero sí los que lo están haciendo con todo el corazón, y seguramente va a darse el tiempo de cumplimiento en el momento en que Dios así lo decida. Entonces, amados hermanos, debemos de estar preparados para la venida del Señor y seguir proclamando esa verdad del Evangelio. Hay ya varios pasajes, como hemos visto, como hemos estado analizando en programas anteriores, que dan cuenta de que el Señor prometió regresar. Entonces, amados hermanos, es importante que veamos esto que que analicemos esto que hemos leído. Dice aquí, ya en el verso siguiente, 41. Entonces Pedro le dijo, mire la pregunta del apóstol, el discípulo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Entonces el apóstol está pretendiendo hacer algún tipo de distinción, ¿verdad? Señor, ¿lo que nos estás diciendo es exclusivamente para nosotros los que te hemos seguido o es para toda la humanidad? Entonces el Señor vuelve a responder de una manera muy profunda, amados hermanos, o muy extensa, que nos debe de impulsar a analizar. Y comienza con esta pregunta: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces, amados hermanos, indirectamente, a pesar de que la respuesta del Señor fue extensa, lo que está diciendo es para ustedes que tienen que administrar la palabra y para aquellos que la van a oír. La palabra mayordomo, amados hermanos, en el griego se dice oikonomos, ¿verdad? Más o menos se pronuncia así, hermano, no es que se translitera así, los diccionarios así la transliteran. No sé si lo estoy pronunciando adecuadamente, pero es oikonomos, de la palabra G3624, que se puede traducir como distribuidor de la casa, es decir, administrador, como un supervisor, es decir, un empleado en esa capacidad de poder analizar si las tareas que los demás están realizando están adecuadamente
hechas y están cumpliendo por lo menos con los requisitos mínimos, ¿verdad, hermano? Hay actividades donde hay un supervisor, ¿verdad?, que se supone que es el que tiene más experiencia y es el que en algún momento va y revisa, tal vez no con mucho detalle, pero sí revisa el trabajo que las nuevas o los nuevos miembros del personal están realizando para ver si efectivamente se adapta a los requerimientos del cliente o de la empresa o la entidad para la cual están prestando el servicio, ¿verdad? También dice que por extensión se entiende como un agente fiscal. Mire esta expresión, si no le había puesto yo la debida atención, pero un agente fiscal, amados hermanos, en la mayoría de países, incluyendo Guatemala, es alguien que supervisa las cuentas y que ve que se estén manejando adecuadamente y que si éstas han generado tributos se estén pagando adecuadamente al Estado en la proporción que corresponde. Entonces, amados hermanos, también tiene una capacidad de auditoría. El agente fiscal se caracteriza por ser un auditor, una persona que se analiza a detalle todas y cada una de las cuentas, todas y cada uno de los movimientos para dictaminar si estos fueron realizados o, mejor dicho, cumplieron el propósito por el cual fueron realizados. También se entiende como el tesorero, también dice aquí figurativamente, es la palabra economos, tiene una aplicación figurativa, o en algunos pasajes se puede entender que se refiere a aquellos predicadores del evangelio. Entonces, amados hermanos, vemos pues que la palabra del Señor nos motiva a que nosotros seamos esos que distribuyen, que supervisan, aquellos que en algún momento pueden rendir cuentas como tesoreros o los que predican el evangelio. Por lo tanto, la palabra economos se puede traducir como tesorero, como administrador, como curador en algunos casos, como mayordomo. Curador en el sentido pues de satisfacer aquello que hace falta en los diferentes áreas o lugares donde hay carencia, vamos hermanos, donde hay alguna dolencia de algo. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad nosotros tenemos que entender que a nosotros se nos ha delegado una mayordomía, un área de servicio. En estos últimos tiempos, amados hermanos, el Señor ha estado insistiendo sobre la importancia de servir, el estar ocupados en la obra del Señor. Y particularmente, amados hermanos, a mí el Señor me ha estado hablando sobre las áreas de servicio. En algunos momentos, amados hermanos, nosotros hemos confundido, pienso yo que la mayoría de cristiandad, tal vez usted no, pero la mayoría sí, que consideramos que el servir al Señor es precisamente solamente el que está en la vista pública, como por ejemplo en los pastores, ¿verdad? Evidentemente, amados hermanos, aquellos que ejercen la predicación de la palabra ya por delegación del Señor a tiempo completo, ¿verdad? Los pastores, los apóstoles, los evangelistas, amados hermanos, los ministerios primarios que están en Efesios 4:11. También se piensa que servir al Señor son los que cantan, ¿verdad? Los que están alabando al Señor, los que tocan los instrumentos musicales para acompañar las voces de aquellos a los cuales el Señor les ha dado el privilegio de poder cantar los himnos que también el Señor ha inspirado a otros hermanos y que han quedado escritos o que se han difundido a través de los diferentes medios de comunicación y que han llegado hasta nuestros días. Ellos se piensan que son los que están sirviendo al Señor. También pues los servidores y los sugieres, amados hermanos, que son personas que están precisamente allí también dentro del culto, en el momento del culto, mejor dicho, y que están atendiendo a los diferentes hermanos con los apoyos correspondientes, ya sea para recoger la ofrenda o para brindar sobres para la ofrenda, o que están ahí al pendiente de la atención de los niños, dando la bienvenida a los hermanos, ubicándolos,
Algunos de ellos pues también son colocados en áreas de limpieza, amados hermanos, de los sanitarios también, o en otras áreas, amados hermanos, que a veces nosotros no tenemos conocimiento. Algunos han sido puestos, por ejemplo, en el parqueo, personas que sacrifican de su tiempo y que están ahí cuidando de la manera que se les permite, ¿verdad, amados hermanos? No ser elementos de seguridad, ni pública ni privada, pues obviamente no pueden en algún momento impedir que un acto de violencia se dé, pero por lo menos están al pendiente revisando que su vehículo se encuentre bien estacionado, que no haya nadie que esté queriendo rayarlo. Están tratando de brindarle algún cuidado a su medio de transporte mientras usted está en las instalaciones del templo, en la sombra, amados hermanos, sentadito, escuchando la palabra del Señor, mientras tus hermanos están afuera, soportando el calor a veces, o la inclemencia del clima, ¿verdad? Que puede ser que haya mucho frío, que hay polvo, etcétera, las diversas situaciones climáticas que se dan en las diferentes áreas, y ellos están ahí atendiendo. Entonces, amados hermanos, hay un servicio público, pero también hay un servicio que no es tan público. Y nosotros somos los que tenemos que brindar ese servicio que no es tan público. Nosotros podemos servir a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, a través también de anunciar el mensaje, amados hermanos, en aquellos lugares donde el Señor nos ha enviado. Tal vez usted es un empleado que está en una empresa donde el evangelio no es bien visto, amados hermanos, o donde están enraizados en la religión popular, en la religión mayoritaria. Y entonces ahí, amados hermanos, usted con su forma de desempeñarse, si usted está comprometido con el Señor a través de lo que nosotros llamamos el testimonio, es decir, su forma de vida, sin que usted esté predicando, sin que usted esté agarrando a bibliazos, como decimos comúnmente en el ámbito cristiano, es decir, que usted le esté sacando, diciendo los versículos o condenándolos por las acciones que ellos están cometiendo. Ellos sean llevados a los pies del Señor por ese ejemplo de amor, de virtud, de gracia, de favor que usted demuestre. Entonces, amados hermanos, podemos servir al Señor. También podemos servir al Señor cuando le dedicamos tiempo de acuerdo a lo que Mateo 25 nos enseña. Usted recuerda que en Mateo 25 el Señor está haciendo un juicio ya a las naciones y está haciendo una distinción muy clara, poniendo a la derecha un grupo y poniendo a la izquierda al otro grupo. Y al de la derecha y al de la izquierda le dice el discurso básico es el mismo, salvo que al primero, al que está a la derecha, le hace una expresión de gratitud y bienaventuranza, diciéndole: porque cuando estuve desnudo me vestiste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel también me visitaste. Entonces ellos preguntan: Señor, ¿y cuándo estuviste desnudo, hambriento, en la cárcel, enfermo, que nosotros te hayamos atendido? Y el Señor les dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y el de la izquierda le dice exactamente las mismas palabras, salvo que los de la izquierda no lo hicieron, no visitaron, no alimentaron, no vistieron. Entonces, amados hermanos, muchas veces tenemos la oportunidad de servir al Señor cuando Él nos pone delante a una persona. Quizá usted no lo conoce, usted nunca lo ha visto, pero tal vez tiene la oportunidad en ese momento de demostrar cuán obediente es usted al Espíritu de Dios. Si usted está en comunión con Dios, definitivamente el Espíritu de Dios le va a hablar. El Espíritu de Dios le va a decir: dale, ofrenda, provéele, súplele, dale eso que a ti te está sobrando, o esto que compraste es para esa persona. Y entonces, amados hermanos, ahí es donde es probada nuestra obediencia.
Dice que el mayordomo es un sirviente, es un siervo, es alguien que está al servicio de. Hoy, amados hermanos, con mucha tristeza tengo que decirlo, el siervo de Dios, esa expresión tan común, digamos, en la iglesia evangélica, que se refiere a aquel que viene a ministrar la palabra o al que viene a dirigir la alabanza o a un delegado que viene a compartir el don que Dios le ha dado. Cuando se le dice siervo de Dios, en este momento, amados hermanos, ha perdido el sentido de la expresión, porque el sentido de la expresión es alguien que está al servicio de, que se somete a Dios. Entonces, por lo tanto, su conducta debe ser humilde, no altanera, no abusiva, no contenciosa, ¿verdad, amados hermanos? Y ahora, pues lamentablemente, cuando se dice viene el siervo de Dios, hay que tenerle su agua particular, hay que tenerle un lugar especial, tiene que tener ciertas condiciones, porque si no, no predica la palabra. Si usted no tiene pizarrón, si usted no tiene proyector, si usted no le da una computadora, si usted no tiene un sistema de sonido de alta fidelidad, si usted no le va a pagar el hotel 5 estrellas, si en las comidas le va a proporcionar transporte y no quieren un transporte, no es que ahora un hermano que esté en la disposición de irlo a traer, sino que usted le tiene que rentar una limusina, un carro particular con chofer o con escolta, etcétera, etcétera. Amados hermanos, el siervo de Dios no predica. Si su iglesia no es de 5,000 miembros o de 2,000 miembros, o usted no invita a otras iglesias para que la iglesia se vea saturada y usted televisa el evento, entonces el siervo de Dios no llega. Se ha perdido ese sentido, amados hermanos. El siervo es alguien que sirve. Es alguien que su Señor le dice ve al establo, tiene que ir al establo. Si le dice ve al campo, va al campo. Si le dice ve a ver las ovejas, él va a ver las ovejas. Si le dicen ve a sembrar las hortalizas, tiene que hacerlo. En pocas palabras, amados hermanos, es alguien que somete su voluntad al Señor y está dispuesto a hacerlo independientemente de las condiciones climáticas, atmosféricas o la temporada en que se esté viviendo. Él somete su voluntad al Señor. Entonces, amados hermanos, el mayordomo, el siervo, el empleado, muchas veces ha perdido el horizonte y se ha vuelto en objeto de culto, en objeto de idolatría en muchas ocasiones. Es por ello, amados hermanos, que hoy más que nunca deberíamos de estar pidiéndole al Señor misericordia y orando por aquellas personas que están en inminencia, porque lamentablemente a veces se dejan envolver por esas circunstancias. Tengo un hermano muy querido, muy apreciado, que él dice: cuando el diablo no te puede botar, no puede hacerte caer, te empuja. Y es así como a muchos, amados hermanos, hermanos que a Dios les dio un talento, que Dios les dio una comisión, que Dios les otorgó el privilegio de poder realizar en determinado momento una obra a favor de Dios, se han extraviado, ¿no? Personas que fueron usados para modernizar, si usted me permite utilizar esa expresión, la alabanza, hoy ya no están con nosotros alabando a Dios, sino que se han extraviado y andan en el mundo compartiendo o haciendo las mismas actividades que ellos. Se han mezclado con el mundo y el mundo ha entrado también a la iglesia. La Biblia nos enseña claramente, amados hermanos, y usted lo puede estudiar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la epístola de Santiago, en la epístola de Juan y en otras, amados hermanos, epístolas, que el mundo y la iglesia son antagónicos, son contrarios.
Es decir, no se llevan. Son totalmente distintos, amados hermanos. Pero hay lugares o hay momentos en que tanto el mundo y la iglesia pareciera que se llevan muy bien y se han mezclado. ¿A qué me refiero con esto, amados hermanos? Que por ejemplo, cuando el movimiento de alabanza comenzó a modernizarse, como le voy a poner esa expresión, amados hermanos, entre los años 80 y que como mucho en los 90 y los 2000, se invitaba a noches de alabanza y adoración. Así era. Y efectivamente, amados hermanos, se alababa a Dios, se adoraba a Dios, se entonaban cantos, se llamaban salmos, porque figuraba el nombre de Dios, porque se exaltaba claramente al Señor. No a oscuras, no a medias, no se dejaba esa posibilidad de que el canto sufriera alguna malinterpretación, sino que estaba claro que era un canto de adoración a Dios. Sin embargo, posteriormente ya pasaron de noches de alabanza y adoración, pasaron a concierto cristiano. Y ahora hay una total imitación a los conciertos del mundo. Ahí tienen que haber bailarines, tienen que haber luces, tiene que haber humo, tiene que haber promocionales, los cantos de preferencia que no mencionen a Dios, ¿verdad? Incluso, amados hermanos, hay videos donde se hace la denuncia pública, que incluso hay supuestos adoradores de Dios que hacen las mismas actitudes que el mundo, ¿verdad? Que se tiran sobre la gente, muchas otras cosas que no quiero mencionar porque da tristeza. Entonces ahora, amados hermanos, vemos que entre el mundo y la iglesia no hay diferencia entre o específicamente en lo que se refiere a lo que es la música. Muchos de los cantos que ahora han surgido y que muchas veces se promocionan en algunos medios de comunicación ya no figura el nombre de Dios, entonces se puede utilizar en emisoras seculares y en emisoras cristianas. En las emisoras cristianas se utiliza porque dicen que el grupo o la entidad, porque ahora ya no son grupos de alabanza, sino que son bandas, son de origen cristiano. Entonces, como son de origen cristiano, son de la denominación X o de la denominación Y, porque así iniciaron. Entonces se considera que la música que ellos interpretan sigue siendo de alabanza a Dios, pero sus letras ya no lo tienen. Y dentro de en las emisoras seculares, como esta clase de música, porque así se le conoce ahora, este género musical ha ganado campo, inclusive ha sido objeto de premiación en los grupos especializados o que conocen de música y que le han abierto una posibilidad, una categoría donde han participado ya en mejor álbum cristiano, mejor solista cristiano, mejor canto cristiano, etcétera, etcétera, que es ahí donde ahora es el objetivo de muchos hermanos, de muchas personas que entonan música cristiana. La idea de ellos ya no es adorar a Dios, exaltar a Dios, llevar el mensaje de Dios, sino poder participar en esas categorías y poder en algún momento decir: me gané este premio. Entonces, amados hermanos, es importante que recordemos eso, de que el siervo de Dios es alguien que está dispuesto a someterse a Dios, pero eso se ha ido perdiendo. Y les hacía este comentario porque es importante que todos oremos ahora. Que oremos por aquellos que predican la palabra, por los que cantan y por los que están en las diferentes áreas de servicio, para que no pierdan el enfoque, para que no se extravíen, porque muchas veces, amados hermanos, cuando llega la fama, cuando llega como cierto reconocimiento, estas personas se
se distraen, se desenfocan, se tambalean y empiezan a creerse superiores como a los demás. Entonces empiezan ya con algunas actitudes que no son propias de un creyente, que no son propias de un cristiano. Si hubo un hombre muy importante, amados hermanos, sobre esta tierra en la historia, fue nuestro Señor Jesucristo. Él era sobre todas las cosas. Él es el único digno de alabanza, de adoración, de pleitesía, de reconocimiento, solo Él. Y amados hermanos, Él no tuvo una actitud altiva y soberbia, sino que al contrario fue muy humilde. Él inclusive deja uno de sus mensajes que escribe en los evangelistas, dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y siendo Él Dios, siendo Él el Señor. Y entonces, amados hermanos, ¿por qué otras personas humanas que no han hecho una obra semejante a la de Cristo, nosotros le tenemos que rendir tal pleitesía? Hoy debemos de examinarnos, amados hermanos, cuál es la conducta de nuestro corazón. ¿No será que estamos teniendo idolatría también? Porque la idolatría, amados hermanos, no es solo al palo, a la piedra, al yeso, al oro, a la planta, a esas figuras que a veces se hacen con esos materiales, sino también idolatría es aquello que se antepone a Dios. Y quizá nosotros estamos idolatrando a un ministro, idolatrando a un grupo de alabanza, idolatrando alguna instalación donde nos congregamos semanalmente, o algunas comodidades que tal vez nuestra iglesia tiene, el sonido, etcétera, etcétera, ¿verdad, hermanos? Y que nosotros ya estamos viendo más por lo que están viendo nuestros ojos que más por lo que Dios nos pueda estar dando. Que hay personas que se han acostumbrado tanto a entretenimiento, amados hermanos, porque lamentablemente, como le digo, la iglesia se ha dejado contaminar por el mundo en ese aspecto. Hay mucha gente que va los domingos a la iglesia, o como una persona lo reconoció públicamente, y me admiré de la sinceridad, porque él dice que a veces se promueve el turismo cristiano, iglesias que experimentan turismo cristiano. Y esta persona mencionaba que son aquellas iglesias o congregaciones donde se invita a determinado predicador, a determinado ministro que goza de cierta fama, y se le promueve el evento para una fecha específica, para un fin de semana o para un día entre semana, y ese día, amados hermanos, esa iglesia se llena, pero no se llena con miembros de la congregación, es decir, hijos de esa congregación, personas que hayan sido evangelizadas por esa congregación, sino que se llenan por un montón de personas que van de otras congregaciones, que van a turistear, es decir, que van a apreciar el evento, ya sea una conferencia, como le llaman ahora, porque ya no le llaman predicación, es conferencia, el concierto o mini concierto, como le llaman, porque ya no es alabanza ni adoración. Entonces son aquellas iglesias que constantemente se mantienen invitando, hermano, y que dicen que están llenas, pero porque la gente no va a adorar a Dios, no va a buscar a Dios, sino van a ver a la persona que va a estar ahí. Personas que a veces dicen: ven al evento X donde va a estar el pastor Z, y ahí compra tu entrada. Y ahora ya usamos todo Ticketmaster y todo ese tipo de cosas, amados hermanos, porque nos hemos vuelto más de la farándula que de servir a Dios. Entonces muchas iglesias están padeciendo de entretenimiento cristiano, y es precisamente ahí donde viene el resto de la parábola, porque dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿La ración de qué?
Pues obviamente, amados hermanos, la ración de la palabra hay que administrar los dones y talentos de Dios. En 1 Corintios 4:1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores, o como mayordomos, o como economos, como tesoreros, como distribuidores, como supervisores, como agentes fiscales, como predicadores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y luego dice, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido. Recordemos que el don se recibe de Dios. Es Dios el que ha dado a cada uno un don, un talento. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amados hermanos, está más que claro aquí que nosotros debemos administrar los dones que hemos recibido de Dios y lo debemos de hacer conforme Dios nos ha habilitado. Fíjese que lo tremendo acá es que dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y las palabras de Dios, o la gran parte de ella, se encuentra en la Biblia. Y tristemente, ahora lo que menos se utiliza para predicar es la Biblia. Antes, amados hermanos, quiero ser prudente en este comentario que quiero hacer. Yo observaba, por lo menos cuando yo tuve la oportunidad de que el Señor en su misericordia me alcanzara y me concediera el privilegio de empezar a asistir a la iglesia, yo miraba a todos los hermanos, a la mayoría de los hermanos con los que yo empecé a crecer y a desarrollar, cómo llevaban su Biblia. Y era importante, por lo menos en la congregación donde yo nací, empecé a desarrollar la importancia que le dábamos a la escritura. Y yo no miraba yo que mucha gente de los que yo tenía a mi alrededor efectivamente hablaban de la palabra. Siempre había un versículo bíblico, o siempre abrían su Biblia y decían: el Señor me regaló esta noche, o el Señor habla en tal versículo, en tal parte de esto. Siempre tenían la Biblia en su mano, en su corazón y por lo ende en su boca. Pero conforme me fui desarrollando, amados hermanos, yo vi que el cristianismo empezó a convertirse más que en una necesidad del cristiano, en una moda. Y yo en algunos momentos, en algunos medios de transporte, en algunos taxis, miraba a algunas personas que llevaban su Biblia, y cuando les preguntaba, pues me daba cuenta de que aunque tenían físicamente la Biblia en el vehículo, no la tenían ni en su boca ni en su corazón, porque el cristianismo se había vuelto una moda. Y ahora, con el avance de la tecnología, amados hermanos, pues hemos llegado al punto en el que pues yo particularmente le doy gloria a Dios con todo mi corazón por el hecho de que podemos tener la Biblia también en nuestros dispositivos, en nuestro teléfono. Ha avanzado tanto la tecnología que ahora tenemos Biblia en el teléfono, en páginas de internet. La tenemos impresa en diversos tamaños, en diferentes versiones. Pero la gente, como ha tendido a modernizarse, ahora lleva ya sus aparatos telefónicos a la iglesia, ya no lleva una Biblia física, porque ellos argumentan que la Biblia la lleva en el teléfono o en la tablet, o que en la iglesia pues lo proyectan. Pero, amados hermanos, la Biblia, cuando independientemente si la llevan en el teléfono o no, ¿verdad?, o se la proyectan en la iglesia o no, lo que yo me he dado cuenta es que la Biblia ha dejado de tener importancia dentro de la cristiandad. Hay mucha gente que
que cuando usted les menciona un pasaje bíblico, pareciera que usted les está hablando de algo raro, de algo que no existe. Gente que a veces está en los privilegios y cuando usted les habla de algún pasaje no lo localizan, no lo ubican. Cuando usted le dice, por favor búsqueme tal cita, se ven hasta imposibilitados de poder utilizar una Biblia, papel. Y cuando llaman la Biblia en el teléfono, yo me he percatado, amados hermanos, ha sido mi triste experiencia, que algunos en la congregación tienen su teléfono en la mano, pero no para con la Biblia, sino con que están mensajeándose con otra persona. O sea, ni siquiera están poniendo atención a la predicación. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado. Nosotros debemos de hablar conforme las palabras de Dios. Y ahora, también por eso vuelvo a insistir en que debemos de orar por aquellos que están en eminencia, porque muchos de los que predican, amados hermanos, una gran mayoría, se va o menciona o habla de dichos de otros libros. Que leyó tal libro, que leyó tal esto, que leyó lo otro, leyó aquello, que cita los dichos de fulano, los dichos de mengano, los dichos de perencejo. Amados hermanos, y no debería ser así. Yo creo que Dios ha dejado suficiente palabra muy profunda, muy exquisita, muy edificante, que a veces nosotros tenemos que esforzarnos más en estudiar y comprender, y creo que la vida nos haría falta. No, la vida no nos va a alcanzar para estudiar las profundidades de las palabras de Dios. Entonces, amados hermanos, si nosotros vemos la Biblia como una fuente inagotable, no tenemos por qué acudir a otras cosas. Pero ahora, porque la homilética, porque la moda te está imponiendo que si no das una historia de fulano, o no hablas de mengano, o no dices de perencejo, o no hablas de por aquí, entonces la iglesia se te va a aburrir, la iglesia se te va a ir. Los miembros de la iglesia se van a empezar a ir. Amados hermanos, perdónenme, pero si el Espíritu Santo está ahí, si el mover de Dios es genuino en esa iglesia, si Dios está ahí, ¿quién se va a querer ir? Nadie. Por eso es que ahora, amados hermanos, ha surgido un movimiento que le han llamado iglesia emergente. Esa iglesia emergente, de alguna manera, amados hermanos, es una protesta, aunque se ve como una protesta. En lo que es en el fondo es un movimiento de Dios, del diablo en contra de Dios, para reducir varias cosas. Por ejemplo, el movimiento de las iglesias emergentes dice que los pastores ya no deben de vestirse formalmente. Hermanos, yo, perdona si tal vez suena un poco a la antigua, pero a mí me enseñaron que cuando iba a platicar con una persona de respeto, me arreglara de la mejor manera posible. Y si usted se arregla para ir a trabajar porque el jefe lo va a ver, si usted se arregla porque va a hablar con sus clientes y los clientes lo ven y lo ven bien arreglado, así lo tratan bien, ¿cuánto más nos vamos a arreglar para estar en la casa de Dios? Por ejemplo. Número 2, que los pastores deben de tener aspecto juvenil independientemente de la edad que tengan. Perdón, hermanos, pero el paso del tiempo no se puede negar. Y uno no puede fingir lo que no es. Y si nosotros ya somos adultos, si nosotros ya estamos peinando canas, si ya la madurez nos está alcanzando, amados hermanos, nosotros no podemos negar un evento que naturalmente se da. Entonces no podemos pretender querer ser jóvenes a los 60 años, querer vestir como joven. Porque en primer lugar nuestro cuerpo ya ha sufrido algunos cambios y debemos de respetar eso. Las predicaciones no deben ser tan extensas, la alabanza debe ser moderna, y cosas por el estilo, amados hermanos, que lo que están haciendo es prácticamente envenenando a la gente en contra del evangelio. Hace algunos años se puso de moda un término que yo nunca pensé que... al principio, mejor dicho, lo tomé como una broma, como algo que se mencionaba, pero
Después he visto con el paso de los años que ha cobrado el Evangelio Light. Es decir, no profundidades, no hablar del pecado, no hablar de cosas, de las cosas malas, no hablar del diablo, no hablar del infierno, no hablar de las verdades bíblicas, sino motivar a la gente. Eso es el Evangelio Light. Como cuando usted va al gimnasio. Tú puedes, así vas a lograrlo, vas a tener un buen cuerpo, sigue así, haz esta rutina, haz esta otra. Y así empezamos en la iglesia. Tú vas a ser pobre, tú puedes, tú no vas a ser pobre, tú puedes. Tú eres rico, tú eres millonario, tú eres esto, tú eres lo otro. Mi amados hermanos, perdone, pero el Evangelio tiene muchas profundidades. Y el Evangelio son las palabras de Dios, y Dios lo que señala es precisamente que el hombre está en pecado porque se ha apartado de Dios y que necesita reconciliarse. Y claro que sí, Dios nos puede bendecir y nos quiere bendecir, pero más que bendecirnos materialmente, o mejor dicho, para que no se malinterprete, Dios sí nos quiere bendecir, amados. Quiere que tengamos la bendición material. Pero antes de darnos la bendición material, lo que Dios quiere es que nuestra vida esté ordenada. Que nosotros no estemos en pecado, no estemos en maldad, no estemos en tibieza, en soberbia, en orgullo, vanidad, mentira, engaño, robo, secuestro, extorsión, asesinato, etcétera, 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 etcétera. Porque ¿de qué nos va a servir, amados hermanos, andar millonarios de irnos al infierno? A pasar una eternidad sin Dios. Y lo más triste, como malos mayordomos, porque una de las cosas que Dios da es la riqueza. Y si nosotros no sabemos administrar la riqueza, amados hermanos, se nos va a pedir cuentas. Aquí vimos que a esos mayordomos que no dieron o no hicieron las cosas que tenían que haber hecho, dice que se les va a castigar duramente, se les va a dar muchos azotes y se les va a poner con los infieles. Entonces, amados hermanos, es importante que no olvidemos que nosotros debemos de servir al Señor en donde el Señor nos ha puesto. Tal vez ahorita usted se está preguntando, es que yo tal vez quería predicar. Hermano, perdone, tal vez Dios no quiere que usted predique. Tal vez eso es lo que usted quiere. Y yo podré querer predicar, estar en los púlpitos y llevar el Evangelio a muchas partes, pero tal vez el deseo de Dios no es que viajemos. No es ni siquiera que estemos en el púlpito. Tal vez lo que Dios quiere es que aquellas personas a las que podemos llevar el mensaje en nuestro trabajo, o que seamos esas manos y pies del Señor, que ya que generamos ingresos, que el Señor nos ha permitido generar ingresos, de poder tener acceso a algunas empresas, que podamos extender la bendición de llevar alimentos, ropa, vestido, medicinas a todas esas personas que lo necesitan, tanto en nuestro país como fuera del mismo. Tal vez Dios no quiere que usted ande como evangelista, vestido de blanco y en los estadios de los diferentes países, sino que tal vez usted, pues, si quiere, vístase de blanco, pero anda en las calles y avenidas de nuestro país, en los hospitales, en los centros carcelarios, llevando el mensaje de Dios, pero puro, directo, no queriendo convertir a la gente en parte de algunas denominaciones. Hágalo para que Dios se glorifique, no para que se glorifique la gente, porque hay misiones, amados hermanos, ministerios, ¿verdad?, como le llaman ahora, que se ufanan y dicen: nosotros íbamos a las cárceles, nosotros tenemos iglesias en las cárceles, tenemos esto, tenemos lo otro. Mi hermano, hay que hacerlo para el Señor. El que lo debe de saber es el Señor. Yo no debo ir a predicar para que esto sea parte de mi misión y de mi congregación, sino debo de hacerlo para que sean parte del cuerpo de Cristo. Marcos 13:33 en adelante, Evangelio de Marcos capítulo 13, verso 33 en adelante, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase.
Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Entonces, amados hermanos, vemos aquí este otro pasaje que, aunado con el de Lucas, que ya no terminé de desglosarlo, pero yo le invito a que usted lo haga. Amados hermanos, aquí se nos vuelve a insistir, mirad, es decir, estén atentos, a eso se refiere, estén atentos. El mirad en la Biblia es enfóquense, es decir, analicen, disciernan, estudien, mediten, reflexionen, porque las circunstancias que se están dando, amados hermanos, alrededor nuestro, algo nos indican. Como les repito, tal vez usted se desenvuelve en un ámbito laboral, por ejemplo, en su empresa, voy a poner ese ejemplo, y usted está viendo que hay inconformidad en los empleados. Usted tiene que estar atento a eso, porque eso le puede generar problemas a usted. Una huelga, un paro laboral, le puede generar que ya no haya productividad, le puede generar conflicto con un cliente, etcétera, porque usted tiene que poner atención a eso, es decir, ponga atención a, y tal vez si usted pone atención a tiempo puede evitar una situación que le va a costar tiempo, dinero, prestigio, ingresos, recursos, bendiciones para su familia. Bueno, pues en el caso espiritual dice que nosotros estemos atentos. Velad, es decir, no que no durmamos, no, sino que estemos con nuestra comunión avivada con el Espíritu Santo para que Él nos vaya hablando, nos vaya diciendo, para que podamos discernir adecuadamente los momentos que estamos viendo espiritualmente, que los acomodemos, ¿verdad, amados hermanos? Y orar. Obviamente la oración nos trae comunión con Dios. Estamos hablando nosotros con Dios y Dios quiere hablar con nosotros. Eso es la oración. La oración no es que yo venga y repita constantemente una serie de frases, amados hermanos, no. La oración, yo sé que a veces uno en la emoción lo hace y está hablando una y otra vez sobre cierto tema, pero la oración en sí, amados hermanos, es abrir nuestro corazón y hablar con Dios, expresarle al Señor lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, aquello que nos está inquietando, y que también estemos receptivos para escuchar aquello que Dios nos quiere decir. Es un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo. En un diálogo intervienen dos o más personas, ¿verdad? Pero en este caso, vamos hermano, nosotros tenemos una comunión con Dios, pues obviamente va a intervenir usted, pero también puede intervenir el Padre, puede intervenir el Hijo, va a intervenir el Espíritu Santo, porque el Hijo, pues a veces, no, de acuerdo a la Escritura, mejor dicho, disculpe usted la mala expresión, el Hijo, de acuerdo a la Escritura, y el Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura, interceden por nosotros. Cuando usted está orando, a veces nosotros pronunciamos cosas que no están adecuadamente expresadas, pero el Padre las escucha y las atiende debido a que el Hijo y el Espíritu Santo la toman, la componen y le dicen: mira, Padre, lo que tu Hijo está diciendo es esto, ¿no? Lo que lo está inquietando es esto. Entonces, amado hermano, en ese diálogo nosotros tenemos que estar atentos a recibir también. A veces nosotros pensamos que orar es desearle a Dios el montón de cargas. Parecemos ametralladoras que le tiramos de todo. Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, me falta. Y va a ser de pedir y pedir, pura oveja. Dame, bendíceme, provéeme, sáname, y así, así. Y no es que me esté burlando, vamos a ver, sino que estoy expresando a veces las actitudes que tenemos. No solo a usted le ha pasado, a mí también. A veces nosotros venimos y pareciera que estuviéramos sacando lista de supermercado. Ahí le dejamos al Señor el montón de necesidades y nos levantamos y pensamos: bueno, ya oré. No, eso no fue oración. Eso fue presentar un pliego petitorio y ya, sin darle la oportunidad a la contraparte de expresarse al respecto. Entonces, amados hermanos, debemos de orar, pedirle al Señor que nos hable, que nos
ministre, nos instruya, nos adecue, nos guíe, nos aconseje, amados hermanos. Porque no hay consejo mejor que el de Dios, ¿verdad? Ahora bien, dice aquí, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y aquí vuelve el Señor a insistir, es como un hombre que yéndose lejos, dejó su casa. Y el Señor se fue lejos, amados hermanos. Porque Él está allá donde está el Padre, un lugar donde nosotros ahorita no podemos accesar debido a las limitaciones que tenemos en este cuerpo, porque este cuerpo, amados hermanos, está sujeto a la ley de la gravedad, está sujeto también a enfermedad, a desgaste, a cansancio, etcétera, etcétera. Como dice Hebreos, que nosotros estamos como presos en el cuerpo. El Señor está en los cielos y algún día vamos a ir con Él cuando Él venga, cuando Él nos autorice, vamos a poder ir allá con Él. Pero mientras tanto dice que Él dejó su casa. Él dejó la iglesia aquí. Dejó a su amada aquí. Y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Fíjense que voy a enfatizar que cada uno de nosotros tiene una obra. Lo que pasa es que a veces la confundimos. Y es ahí donde nos está costando, amados hermanos, porque quizá nosotros pensamos que nuestra obra es predicar y tal vez el Señor, como vuelvo a comentarle, tal vez usted piensa que lo suyo es predicar. Y sí, de vez en cuando usted tiene buena oratoria y se sabe algunos mensajes y se sabe algunos textos, pero no ese es el llamado de Dios. La obra que Dios le da a usted tal vez es muy diferente a lo que usted piensa, porque a veces nosotros tenemos puestos los ojos en la obra del otro. Es que yo quiero ser apóstol. Es que yo quiero ser el pastor. Es que yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Y tal vez no es la obra que Dios. Y por estar viendo la obra que no es suya, usted está descuidando la obra que a usted le corresponde. Por eso la invitación es, Señor, en esta noche queremos pedirte que nos alumbres nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos digas cuál es la obra en la que quieres que participemos. Y al portero, mire, hay alguien que está a cargo de, al portero le mandó que velase. Y vuelve a insistir, velad, es decir, estén atentos, disciernan, estén en comunión, estén en constante oración, estén en constante búsqueda. ¿Por qué? Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y fíjense que a varios tiempos, o sea, al final nosotros debemos quedar atentos en todo momento. Ese es el mensaje, si al anochecer, si a la medianoche, al canto del gallo, en la mañana. En cualquiera de esos tiempos, en otras palabras, en el transcurso del día, amados hermanos, en cualquier momento del día el Señor puede venir. Pero nosotros no estamos llamados a decir, bueno, el Señor viene tal día a tal hora. No, estamos mandados, o el mandamiento ha sido a que velemos, a que estemos atentos, para que cuando venga de repente, nos halle durmiendo. Es decir, no nos halle descuidados, no nos halle sin preparación, no nos halle desanimados, tristes, deprimidos, porque la depresión causa sueño, amados hermanos, la tristeza también. Cuando nosotros estamos decepcionados y pensamos que el Señor ya no va a venir, que el Señor nos olvidó, que el Señor no cumplió su promesa, de repente, amados hermanos, vamos a ver que sí se cumple y no vamos a estar preparados. Quizá por esa decepción nos estamos llorando, estamos entristecidos, hemos dejado de perseverar, hemos dejado de hacer, y entonces cuando el Señor venga, nos va a hallar durmiendo, nos va a hallar descuidados. Y el Señor insiste. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bien, amados hermanos, estas reflexiones que estamos haciendo es para que usted recuerde que en lo que hemos leído sobre el tema del regreso del Señor es una verdad que va a ocurrir. Anhelamos que sea en nuestro tiempo, claro que sí, pero si el Señor decide que sea en otra ocasión, de todos modos Él merece la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el dominio y la autoridad, y nuestra obligación es prepararnos y esperar. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor le conceda aquello que usted necesita
en su vida. Aquella provisión, aquella sanidad, aquel recurso económico, financiero, todo aquello que el Señor quiere darle y que usted necesita para salir adelante, yo sé que el Señor se lo va a dar. Así que pase una bendecida noche. Y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos hablando nuevamente la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.